Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a una noche más de esta serie, Viviendo el Amor, viviéndolo, que es lo que queremos invitarlos a que sea una experiencia, este, a través de ir explorando el amor a través de diferentes ramas, diferentes campos de la sabiduría humana. Lo hemos explorado desde la perspectiva de las diferentes grandes religiones del mundo. Lo hemos explorado también desde la visión o la óptica de grandes filósofos de la humanidad. No todos, ¿verdad? Porque si no es exhausto, pero ahora estamos entrando al mundo del arte, cómo el arte de alguna manera ha percibido o ha presentado el amor. En el caso de hoy es en la literatura y lo iremos haciendo con las diferentes artes en las siguientes pocas sesiones. Hoy es el amor en la literatura. Vamos a hacer un repaso, unos comentarios, algunas de estas obras clásicas y modernas del amor y vamos a ver qué nos trae, qué nos depara, qué nos inspira, qué nos mueve. Ojalá sea que nos mueva, ojalá nos inspire y ojalá nos enamore. ¿Va? Muy bien. Entonces, déjenme. Ay. Déjenme, algo está pasando con mi presentación. Permítanme un segundito. Se me hace que voy a tener que hacer esto de abrirla y cerrarla en cada ocasión. No sé por qué me da esa impresión. Sí. No sé por qué el diseño hoy está diferente, pero bueno, sean pacientes conmigo, nada más la reduzco tantito y afortunadamente ya pasó. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? De esta conferencia, de esta presentación va a ser explorar cómo el amor, ¿verdad? En diferentes obras literarias aparece, tanto en obras clásicas como modernas y cómo esto puede presentar diferentes perspectivas sobre este sentimiento que es universal, es universal. En el cine, por ejemplo, los dos géneros de películas que se ven en todo el mundo, los que más se ven son el género de violencia, desafortunadamente, y el género del amor, el género romántico. ¿Verdad? Eso, sin duda, son las películas más universales, este género. Y vamos a verlo cómo esto también, esta perspectiva, estas perspectivas han evolucionado a lo largo del tiempo, a través de la literatura clásica, desde Romeo y Julieta o la Odisea. O sea, yo digo sus nombres y ya muchos de nosotros sabemos la historia, o por lo menos sabemos la parte esencial, ¿no? Que tiene que ver con el amor. Y vamos a ir viendo cómo el amor está siendo retratado, cómo puede ser visto como algo idealizado o trágico o heroico y que refleja valores de este momento histórico, de ese momento cultural, de esas sociedades, cuando esas literaturas o cuando esas obras aparecieron, ¿verdad? Y luego en la literatura moderna, cómo se vuelve más introspectivo. Y al igual con la filosofía, se vuelve también más complejo. Interesante esto, ¿no? Y recientemente en la literatura moderna tenemos temas como desamor, tenemos temas como insatisfacción, búsqueda de identidad. Ese sí se parece a lo que vimos en la conferencia pasada sobre el amor desde el punto de vista del existencialismo, particularmente desde la óptica de Sartre y de Simone de Beauvoir. Eh, Aquí dice que como se observa en Madame Bovary o en Cien años de soledad, este recorrido va a ayudarnos a comprender cómo el amor en sus diferentes formas siguen siendo un tema central en la literatura y reflejan o son reflejo de la condición humana en constante transformación. Eh, Obviamente ayudaría
que algunos de los que estamos aquí hayamos leído estas obras, ¿verdad? Que nos enamore. A mí la literatura me enamoré justo con una obra de Shakespeare a los 13 o 14 años de edad. Creo que fue más como a los 13, yo sospecho. Fui a una obra de teatro en el Teatro Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, ahí frente a la Alameda, un teatro hermoso, un teatro grande, muy lindo, este, que aquí todavía hay, para los que son de la Ciudad de México, sabemos que existe, y vi una obra de Shakespeare, una obra de Shakespeare, este, si no mal recuerdo, fue El Mercader de Venecia, si no mal recuerdo. Y bueno, me pareció fascinante. Y yo tenía en mi casa, mi papá había comprado, teníamos varias colecciones de libros clásicos de la literatura, y dije, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo con todos esos libros aquí y yo no leyéndolos? O sea, son ventanas maravillosas a mundos extraordinarios. Entonces, lo primero que hice es que tenía por ahí una serie de libros de Shakespeare. Me acuerdo, no sé si eran 6 volúmenes, 7 volúmenes, eran las obras completas de Shakespeare, y me acuerdo que me las leí en algunos meses. Este, y no sé si desde ahí, pero sigo pensando que es el gran escritor Shakespeare. Creo que está Shakespeare y después siguen cualquiera de los demás, ¿no? Entonces, eh, sería ideal, pero no es necesario. Haremos todo lo posible para que, para que sea lo más asimilable esta conversación, esta conferencia, y a lo mejor alguno de ustedes los motiva a ir a leer algunos de estos libros sobre el amor, que ojalá y retomemos este tema. La literatura, algunos jóvenes la han dejado a un lado. Había algunas hablaba con un joven, su padre tenía un doctorado en literatura y él no leía libros. Me acuerdo, joven, le decía, oye, el comentario que dice, qué contraste, ¿no? Que tu padre tiene un doctorado en literatura, era profesor académico en una universidad importante en México. Le digo, y tú no, porque le pregunté antes de eso y decía que él no leía libros, no le interesaba, no le gustaba. Entonces le dije, qué interesante este contraste. Y me dijo él su respuesta, es que yo lo entiendo, dice, en su época no había celulares, o sea, como teniendo compasión por su padre, ¿no? Pobre de él. Entonces, bueno, pues ahí queda ese comentario. Como les dije, lo tenemos que ir haciendo. Bueno, primero hablemos un poquito del contexto, ¿verdad? Un poco del contexto. Y como dije, va a tener que sean pacientes conmigo, que tengo que abrir y cerrar la presentación. Eh, ¿Cuál es la importancia del amor en la literatura? ¿Verdad? Que estas historias de amor eh, tienen la capacidad de reflejar valores, ¿verdad? Es muy interesante. El amor va ligado a valores, ¿verdad? Para aquellos que hemos estado en este proceso de reflexión de qué es el amor. Bueno, pues los valores están ligados al tema del amor, ¿verdad? Pero también a las culturas, es decir, a ciertas tradiciones, a ciertos hábitos, a ciertas formas de ver el mundo, ciertas perspectivas de ciertas sociedades. Todo esto que forma la cultura de una sociedad, las épocas, los momentos históricos en el escrito. No es diferente, obviamente, a cualquier obra literaria, que es importante contextualizarla. Cualquier obra realmente, cualquier filósofo hay que contextualizarlo, cualquier obra, inclusive hablar de una religión, aunque las religiones tienen una cualidad todavía más trascendental. Las grandes religiones duran milenios, ¿estamos de acuerdo? Tienen algunas cientos de años, otras miles de años, algunas de estas grandes religiones. O sea, pero a pesar de eso, tienen aspectos culturales las religiones, ¿verdad? Entonces el amor como uno de los sentimientos humanos, como decíamos, más profundos y más universales. Hay tradiciones espirituales o filosóficas, ¿verdad? Que dicen que en realidad el único amor, perdón, el único emoción real es el amor, como el color, como la luz, es la luz. Y todas las demás son como fragmentos de eso.
son, son aspectos de esa única fuente, el amor, ¿verdad? Entonces, eh, y que es un tema o ha sido un tema recurrente en todas las formas de expresión literaria y está desde los mitos antiguos hasta las novelas contemporáneas. Y se sigue, ¿eh? Y seguramente casi será, no sé hasta cuándo, pero así ha sido, sigue siendo un tema universal. Y a través de estas distintas representaciones del amor, los autores no solo cuentan historias personales, y aquí otra vez voy a tener que reducirlo, ¿verdad? Sino que también exploran y cuestionan las normas sociales. Esto es interesantísimo, ¿no? Cómo la literatura ha sido revolucionaria, el arte ha sido revolucionario. Yo digo que normalmente las grandes revoluciones son las que, y los grandes líderes son los maestros espirituales de la humanidad. Este, son gente que están conectadas con el cosmos. O sea, permítanme decir algo, y aquellos que no estén familiarizados con esto, pues los invito a que no lo refuten, sino que lo estudien un poquito, ¿verdad? Eh, eh, los momentos históricos de la sociedad están ligados a los momentos cósmicos. Por ahí hay un autor, este, creo que se llama, Richard Tarnas, si no mal recuerdo, algunos que estén aquí en la conferencia lo pueden buscar, Richard Tarnas, y él era un profesor y estudiante, perdón, no estoy seguro si era profesor, pero estudiante sí, 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 lo puedo asegurar, de Harvard, y que tenía un interés en la historia. Y en algún momento se abre su interés por el estudio de la astrología y escribe unos libros fascinantes, una obra muy bien hecha, donde él hace un estudio de ciertos momentos históricos que además tienen semejanza astrológica en ciertas posiciones planetarias, y no estoy hablando de momentos de días, estoy hablando de momentos generacionales, ¿verdad? Con las posiciones de los planetas que le llaman transgeneracionales, justamente estos planetas más allá de Marte, o sea, Júpiter, Saturno, Urano, etcétera. Y entonces él compara cómo hay estos aspectos semejantes y cómo hay momentos históricos semejantes y se escribe, y el libro que escribió se llama Cosmos y Psique. Entonces, empiezan con estos movimientos cósmicos, pero creo que la conciencia humana moderna hemos perdido esa conexión con el cosmos y esa sensibilidad o esa observación también del cosmos y correlacionar lo que está sucediendo en la Tierra con lo que está sucediendo en el cosmos. Las culturas antiguas no, las culturas antiguas tenían una relación mucho más profunda con el cosmos, ¿verdad? Mucha de la arquitectura de las grandes culturas antiguas estaba posicionada, conectada con el cosmos, ¿verdad? Como Chichen Itzá y como tantas otras que ahorita no es el tema. Pero entonces yo digo que muchos de los grandes avatares, muchos grandes espirituales, tienen esa conexión cósmica y vienen a traer un mensaje que tiene que ver con ese movimiento cósmico, con ese momento cósmico, esa es la palabra, así como hablamos de momentos históricos o hablamos de ese momento cósmico, ¿verdad? Y luego ese mensaje, entonces, de ahí esas grandes religiones, esos grandes movimientos espirituales, eh, vienen a renovar la conciencia, vienen a renovar las culturas y viene una serie de cambios. Y por eso digo que son los grandes revolucionarios, son grandes líderes, liderean épocas históricas, pero porque tienen esa conexión con un mandato cósmico, con ese ordenamiento cósmico. Y luego vienen de ahí los filósofos y los artistas, y todavía no he podido discernir quién es primero, quién es después, o son paralelos, la verdad, pero tanto los filósofos, algunos filósofos empiezan a ser influenciados y a razonar, y artistas. Quizás los artistas tengan un poco de ventaja, porque tienen intuición, y los artistas sienten, empiezan a sentir las energías y estos movimientos, y los reflejan ahí, y los reflejan.
Y ya al último llega la ciencia. Y ya la ciencia, como está pasando hoy día, que valida la meditación y el yoga y muchas técnicas milenarias, y decir, ay, esos que decían cosas y esas prácticas, esas técnicas, y que quién sabe de dónde sacaban esa sabiduría, ese conocimiento, pues ahora resulta que las neurociencias o la física cuántica o qué sé yo, tenía razón, o que o los artistas que pintaban ahí un reloj derritiéndose, pues sí, sí tenían razón. El tiempo es algo que tiene ciertas características, no es algo así tan rígido, tan estructurado. En fin, por decir algo, ¿no? Ya ven que hoy día la física nos está hablando de que hay partículas que viajan al futuro y también nos están diciendo que hay partículas en el presente que vienen del futuro. O sea, interesantísimas todas estas historias. O sea, fascinante la ciencia y quién sabe qué nos depare todavía muy pronto. En fin, entonces los eh, los artistas, los escritores, exploran y cuestionan las normas sociales. Es algo que han hecho ellos y es fantástico, es fabuloso. Y anticipadamente, si recuerdan, por ejemplo, muchos de los movimientos revolucionarios de Europa, de Rusia, la Revolución Rusa, por ejemplo, o la Revolución Francesa, fue anticipada en valores por un León Tolstoy, por ejemplo, en Rusia, o por un el que escribe Los Miserables, acuérdeme por ahí, si alguien me lo recuerda, ay Dios, ahorita se me fue, pero bueno, ahorita me va a venir. El que escribe Los Miserables, anticipa de alguna manera la Revolución Francesa. Entonces, sí son revolucionarios y tienen impacto esas obras porque inspiran a una generación y luego esta generación influencia la que sigue y eventualmente se han dado movimientos sociales, políticos y culturales, ¿verdad? Hay cantantes también que anticipadamente también empiezan, o poetas, o pintores, o obras de teatro, en fin. La literatura clásica entonces ha ido cuestionando estas expectativas culturales y ideales filosóficos de su tiempo. Entonces, por ejemplo, en la literatura clásica, el amor, a ver, aquí manda un mensaje de Chávez, un mensajito en el chat ya. Alejandro Dumas, gracias, desde luego. Alejandro Dumas, autor, obras hermosas como Los Miserables. En fin, entonces decíamos que el amor muchas veces se representa de una manera idealizada, como un sentimiento puro y elevado, que exige sacrificios, ¿verdad? Esto se ha presentado en diferentes obras clásicas y que refleja estos valores heroicos, religiosos, sociales de la época. Obras como Romeo y Julieta, por ejemplo, de Shakespeare, o la Ilíada de Homero, muestran cómo este amor está condicionado por jerarquías sociales. Hemos visto cómo en muchísimas obras literarias, muchísimas obras artísticas, el amor rompe, ha roto con esas jerarquías sociales, con esas jerarquías económicas o sociales o religiosas, con los deberes familiares, con las expectativas culturales y desde luego donde el honor y el deber juegan un papel fundamental. En contraste, la literatura moderna, contemporánea, han vuelto de una manera más introspectiva con respecto al amor y personal, que reflejan una cultura más centrada en la individualidad. ¿Verdad? Permítame un segundo. Más centrada en la individualidad, la libertad emocional y las complejidades psicológicas, porque esa es la conciencia humana. Hemos visto cómo la conciencia de lo individual es una conciencia reciente. Algunos de nosotros en la vida moderna podamos pensar que lo individual siempre estaba y no. Acuérdense que gentes en la antigüedad, apenas si tenían un nombre, no llevaban apellido. Muchos artistas en la antigüedad no firmaban sus obras artísticas. Después vino una época donde los alumnos de un maestro de arte firmaban con el nombre del maestro, no había individualidad. Era la masa y el rey, por ejemplo, o la masa y el emperador. Ni siquiera había clases como una burguesía o una aristocracia. No había.
era uno solo. Esa es la tendencia de la historia. Y cada vez más la individualidad, la individualidad, la individualidad. Y desde luego, como lo vimos en las conferencias pasadas con Sartre, pues la libertad. La libertad también, es un tema más reciente. Es un tema, podríamos decir, de, eh, no sé, desde quizás algunos dirían lo ubicarían en la libertad religiosa, desde Calvino, por ejemplo, ¿no? O el protestantismo como el principio de ese movimiento de libertad que empezó como un movimiento religioso, pero después vienen otras libertades. Realmente, bueno, sí, desde luego podría irse a Moisés y la libertad de los judíos de la esclavitud. Quizás ese sería uno de los grandes premios, pero no eran tan frecuentes, ahora son más frecuentes. Y hablar de libertad hoy día se vuelve algo muy fundamental en la vida moderna. A tal punto que, como decía Sartre, vivimos hoy día en las épocas modernas un conflicto entre el amor y la libertad. ¿Mm? Simón de Beauvoir era un poco más optimista y decía que podría uno ser libre y amar, y creo que también ahí hay un camino. Pero ahí están las dos perspectivas. Y desde luego las complejidades psicológicas, porque otra vez, antes la gente no hace mucho, eran conformadas de que tenían que pensar de cierta manera, sentir de cierta manera, ser de cierta manera y actuar de cierta manera. Y revelarse a eso era un desacato, era una desobediencia, era un descarrile, era ser inmoral, era ser un paria, era ser una oveja negra. Entonces, novelas como la de Madame Bovary, de Flaubert, El Gran Gatsby, de Fitzgerald, ¿verdad? Revelan cómo el amor puede ser fuente de frustración. Y yo me pregunto, porque esto es una historia, ¿verdad? O sea, aquí habla de frustración, insatisfacción, conflicto interno, reflejando tensiones, presiones del individuo moderno. ¿Qué tanto es el amor y qué tanto son otros componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto es el amor? ¿Qué tanto es tu expectativa? ¿Verdad? ¿Qué tanto es el amor? ¿Qué tanto es tu apego? O sea, también hay que aprender a diferenciarlo. Pero bueno, ahí están reflejadas. El tema es la literatura, ¿verdad? Entonces, la literatura utiliza el amor no solo como un tema narrativo, sino como un espejo a través de las cuales las sociedades pueden ver y comprender sus propios valores y creencias. La forma en que el amor es retratado en la literatura de cada época nos da una visión profunda de cómo las personas de ese tiempo percibían las relaciones humanas. Evolucionan. Es más, las emociones evolucionan, ¿verdad? Hay todo un movimiento que se llama psicohistoria. Y una de las cosas, la psicohistoria es una disciplina muy amplia, muy grande, pero dentro de eso, y algunos la consideran ya como una disciplina aparte, pero digámoslo así, pero es la historia de las emociones. Y las emociones han ido cambiando. La forma en que la emoción se siente, la forma en que la emoción se piensa, la forma en la que la emoción se percibe, ¿verdad? Es distinta. Ujú, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la pasión. En la época de los griegos, la pasión estaba vista como algo que había que superar, porque pasión en la época de los griegos significaba asesinar. O sea, la pasión te nubló tus sentidos y asesinaste por pasión, ¿verdad? Hoy día, en una sociedad más civilizada, donde la pasión está muy reprimida, es decir, esta emoción profunda, intensa por algo. Nadie habla de tener pasión para matar a alguien, pero sí apasionarte por lo que haces, apasionarte por tu trabajo, apasionarte en el amor. Entonces hoy día la pasión es vista como algo deseable, como algo anhelado, ¿verdad? Entonces las emociones no son iguales a lo largo del tiempo, no tienen la misma, a lo mejor la emoción tal cual, a lo mejor, que también habría que verlo, ¿verdad? Algunas son, por decir algo, la emoción sigue siendo igual, que yo creo que la gran mayoría, si no es que todas, han ido teniendo variantes, pero el contexto, la forma, la percepción, el valor, etcétera, de la emoción ha ido cambiando sin duda a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, el amor como un espejo a través del cual las sociedades
pueden ver y comprender sus propios valores y sus creencias. La forma en que el amor es retratado en lectura en cada época nos da una visión profunda de cómo las personas de este tiempo perciben las relaciones humanas y los roles de género y las jerarquías sociales y las emociones más íntimas. Vean qué belleza es. O sea, la literatura nos lleva a explorar la historia de una manera más profunda y más íntima que la historia, vamos a llamarle técnicamente hablando, que habla de hechos históricos, de, sobre todo de batallas, de guerras, digamos, de procesos políticos, de gobierno, etcétera, etcétera, es distinto a cuando lo podemos ver a través de la literatura y a través del tiempo de la literatura. ¿Ah? Muy bien. Entonces, empecemos justamente por el amor en la literatura clásica, ¿verdad? Entonces, en la literatura clásica, el amor suele tener características muy definidas que reflejan valores, creencias y estructuras sociales de las épocas en las que estas obras fueron escritas, ¿verdad? Vamos ahora a ver algunas de estas principales características del amor en algunas de estas obras de la literatura clásica. Ujú. Bien, por ejemplo, el amor idealizado, ¿verdad? Este es un amor que a menudo en obras clásicas se presenta como algo puro, perfecto, idealizado, ¿verdad? Los personajes a menudo son retratados como héroes o como heroínas, ¿verdad? Que buscan un tipo de amor elevado, casi inalcanzable. Ahora, fíjense qué interesante, porque a pesar, o no a pesar, el hecho de que este amor estaba en obras clásicas, es decir, que estaba más presente en obras antiguas, este amor hay gente hoy día que es el amor que buscan. El otro día en una terapia de pareja con unos clientes, él le preguntaba yo, ¿y para ti qué es el amor? Y ella también le preguntó a él, pero la respuesta de ella dice, para mí es cuando la pareja no, toda su atención, toda su energía y la persona, toda su atención, toda esa energía, no recuerdo qué otra, y todo su amor, creo que dijo, y todo su amor se lo muestra a la otra persona. O sea, si él mostraba amor, tantito amor a la familia de él, mamá, hermanos, hermanas, ella consideraba que ya no la estaba amando como ella deseaba ser amada. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Que todavía hay gente que piensa que eso es amor, es toda tu atención, todo tu amor es para mí y no se lo repartes a nadie más, ¿verdad? Uf, eso pasa. Eso es la base de muchas veces celos y de trágicos, de situaciones trágicas, porque hay gente que si voltea a ver a alguien más, ya es una traición. Bien, entonces estos personajes, decíamos, eh, frecuentemente tratados como héroes o heroínas y que buscan un tipo de amor elevado, casi inalcanzable. Este amor idealizado se asocia con la nobleza, con la virtud y con el sacrificio. Un ejemplo de este amor es un amor caballeresco, donde el caballero lucha por el honor y la devoción hacia su dama. Y en la religión, en la espiritualidad, uno de estos amores es el derrama, uno de los grandes avatares de la humanidad, por su esposa, ¿verdad? Este, definitivamente está ese amor. Y si por ahí me ayudan cerrando los micrófonos, déjenme ver, voy a ir aquí. Ay, permítanme un segundito. Que algo pasa en mi sistema. ¿Alguien me puede ayudar con su micrófono, por favor? Alguien tiene micrófono abierto, creo que ya lo cerraron. Gracias, le agradezco, muchas gracias. Entonces, este tipo de amor, aunque a veces llamado también platónico, representa un ideal que trasciende las limitaciones humanas, ¿verdad? Ese amor que trasciende las limitaciones humanas, el Quijote de Cervantes, por ejemplo, ¿verdad? Este amor idealizado en la figura de Dulcinea, una mujer que existe más como ideal que como persona real
y existe en la mente de Don Quijote. Todos lo sabemos que bueno, eso es parte de la historia, ¿verdad? Don Quijote. Otra forma que se presenta en la literatura clásica es este amor trágico, ¿verdad? Este amor trágico en algunas de las obras clásicas, historias de amor que a menudo marcados por sufrimiento, por sacrificios, en algunos o en muchos casos la muerte. La tragedia se convierte en ese destino inevitable de los amantes, ¿no? Especialmente cuando el amor se enfrenta a barreras sociales, familiares, políticas. ¿Ya? El amor trágico, a veces es un amor que vence, ¿cierto? Es un amor que derrota todas esas barreras, pero a veces no pudo con esas barreras. El amor trágico es un tema recurrente, ¿no? Es como Romeo y Julieta de Shakespeare, donde estos jóvenes amantes, atrapados por la rivalidad de sus familias, lo que los lleva a un final desastroso. Ese tipo de amor refleja esa tensión entre el deseo personal y las estructuras sociales. Qué interesante, ¿no? Entonces, eh, y esto en lo general podríamos decir que este amor pues ha ido ganando. O sea, si vemos, no es como que con el tiempo las estructuras sociales se han hecho más rígidas, sino más bien el amor se ha hecho más fuerte. Eso es interesante verlo. En la historia de la humanidad, el amor se ha ido ganando terreno sobre muchas de estas invenciones de la mente humana, del ego humano, del deseo de del control, del poder humano, ¿verdad? El amor ha ido ganando terreno histórico, lentamente a lo mejor, pero sí lo ha hecho históricamente, ¿verdad? Estructuras sociales que imponen límite y condenan el amor a la fatalidad. Sabemos muchos en el pasado, cada vez menos, aunque todavía pasa, de, de personas gay, homosexuales, que se suicidaban. Y algunos se siguen suicidando desafortunadamente porque su impulso, su anhelo, su deseo no es aceptado socialmente, afortunadamente, pero vean, históricamente ha ido ganando terreno, las leyes han ido cambiando, la conciencia ha ido cambiando. No es perfecta, pero ha ido cambiando. ¿Ah? Muy bien. El siguiente, el amor sacrificial, otra forma de amor. El sacrificio es una forma integral del amor en la literatura clásica. En muchas de estas obras, el verdadero amor se demuestra a través de la disposición del personaje a sacrificarlo todo por la persona amada. El sacrificio puede tomar muchas formas, desde renunciar a la propia felicidad o al bienestar hasta literalmente morir por el otro. En la Ilíada de Homero, por ejemplo, este amor heroico y filial del personaje como Héctor hacia su familia, hacia su patria, se expresa a través del sacrificio en la batalla, sabiendo que este sacrificio le podría costar la vida. El amor, entonces, no solo es un sentimiento emocional, sino un deber que exige grandes costos personales. Y esto lo hemos visto. Amor por la patria, amor por la pareja, amor por los hijos, como mucha gente se sacrifica, ¿verdad? Ya sea partes de ellos, propiedades, bienestar, etcétera, o hasta la vida misma. Muy bien. El amor sometido a las fuerzas del destino. El amor muchas veces está determinado por factores externos y nada más checar una cosa, si se está grabando. El amor es determinado por factores externos que los personajes no pueden controlar, como el destino, ¿no? Decisiones de los dioses o las leyes inquebrantables de la sociedad. En las tragedias griegas, por ejemplo, hay personajes que suelen enfrentarse a fuerzas que no pueden esquivar, ¿no? Ineludibles, que determinan el curso de sus amores. En Edipo Rey, por ejemplo, de Sófocles, aunque el amor entre Edipo y Yocasta surge de manera natural, está destinado al fracaso debido a las profecías que rigen sus vidas. El amor en estas obras está profundamente conectado con el concepto de destino trágico y los personajes muchas veces no tienen poder para evitar la destrucción de sus relaciones. Este es otro tema presente. Esto yo diría que también está presente en la literatura moderna, este concepto, ¿no?
y está presente, seguro, seguro que ha estado presente en algunos de los que están hoy aquí en esta conversación. Es decir, que han vivido el amor como un destino de alguna pareja que han tenido, algún novio, alguna novia, su esposa, su esposo, este, o otras formas de amor que han encontrado, donde es como un destino, en un sentido u otro. El destino los trajo como grandes coincidencias para que llegaran a unirse, o el destino no permitió que terminaran estas grandes fuerzas. Yo me acuerdo, tuve una paciente en Nueva York que después de que trabajé casada con hijos ya adolescentes, y me dice un día, me dice, Carlos, tengo que confesarte una cosa. Le digo, ¿qué cosa? Dice que hace muchos años antes de casarme, yo tuve un novio extraordinario, un hombre hermoso, un hombre bueno, un hombre que me quería mucho, ¿verdad? Y, y lo terminé. Y le digo, ¿y por qué lo terminaste? Dice, porque este, yo quise terminarlo antes que se diera cuenta de que yo, quién era, de que no era tan perfecta como él y me terminara. ¿Mm? No estoy cuestionando bien o mal, pero ella lo termina. Él le sigue insistiendo mucho tiempo todavía, varios años, no unos meses, años, no recuerdo cuántos años, pero ella lo seguía, se volvió un hombre importante en la política en Chicago. Esto era en Nueva York, ella vivía en Nueva York, pero lo seguía a través de redes sociales y noticias. Nunca supe yo quién era, pero dice, yo lo seguía, pero ella secretamente lo seguía. Entonces, fíjense, estas, estas historias de la vida real, de la vida contemporánea, de que tiene que ver con los destinos de una u otra manera, ¿no? Entonces, el amor también como expresión de valores culturales. En la literatura clásica, el amor también se representa como un reflejo directo de valores, de normas culturales de la época. Muchas obras, el amor está intrínsecamente vinculado a roles de género, expectativas sociales, estructuras familiares. El amor, por ejemplo, en el contexto del matrimonio, a menudo refleja alianzas políticas, acuerdos familiares, obligaciones sociales, más que deseos románticos individuales. En obras como La Ilíada, como La Odisea, el amor conyugal es visto como parte del deber familiar y social, donde la lealtad y respeto son centrales a las relaciones amorosas. El amor, por ejemplo, entre Penélope y Odiseo en la Odisea, es un ejemplo de cómo el amor y el deber están interrelacionados, con Penélope esperando fielmente el regreso de Odiseo durante años, mientras él lucha por volver a casa, ¿no? Esta, esto lo vemos en las canciones como la de Penélope, ¿verdad? Este, esta historia de estar esperando, ¿verdad? Que ese es como se vuelve la lealtad, se vuelve el amor. Entonces, y como dice la canción, ¿no? Dice, este, cuando ya él finalmente regresa, ella le dice, perdón, dice, pero tú no eres quien yo espero, ¿verdad? De pronto, pareciera, hay muchas interpretaciones de eso, pero una posible interpretación es, ya no estoy enamorada de ti, estoy enamorada del amor, estoy enamorada de esperar. Y me quedo, voy a seguir aquí esperando, ¿no? Eh, Muy bien. El amor platónico espiritual, ¿verdad? En muchas obras clásicas, especialmente en la tradición de la filosofía griega, el amor se presenta como una forma platónico espiritual donde el objetivo es la elevación del alma o la conexión con lo divino. Este tipo de amor se caracteriza por una búsqueda de la perfección y de la verdad más allá de lo físico o material. En los diálogos de Platón, como el banquete del amor, se discute como una aspiración a lo eterno, lo bello, más allá del amor romántico carnal. Este tipo de amor, que ya lo vimos aquí en una de las conferencias, se considera una forma de alcanzar un conocimiento más profundo y trascender las limitaciones terrenales. Eh, Ejemplos de obras clásicas, ¿verdad? Romeo y Julieta, perdón, de William Shakespeare. Esta obra quizás es uno de los ejemplos más conocidos del amor en general,
obviamente sí del amor trágico, donde estos dos jóvenes que vienen de familias que están enemistadas, que no se llevan, que no se quieren y que se enamoran apasionadamente y que su amor justo enfrenta estas barreras sociales y familiares y que terminan en tragedia. En este caso, Shakespeare muestra, es muy importante porque esto es revolucionario. Realmente con Shakespeare, por primera vez, digamos, yo diría, culturalmente hablando y con una profundidad y con una elegancia profunda, se muestra este amor que es el amor por estar enamorado de otra persona sin importar su origen, sin importar su condición social, sin importar su condición, su pasado, mostrar una nueva forma de amor, realmente, ¿no? Y que lo lleva a sus últimas consecuencias, ¿no? Este, eh, Cómo entonces el sacrificio y la muerte de sus protagonistas subraya la impotencia del amor frente a estas fuerzas sociales que hay, esto se ha repetido, ¿no? Ahorita me acordé una historia de un cliente que tuve hace muchos años, no termina así, ahorita, bueno, ya verán lo que termina, pero un hombre de origen judío aquí en México. Y entonces en la universidad tiene una novia, tendría 18, 19 años, tiene una novia, la pasa muy bien, muy enamorado, pero no es judía. Y entonces la familia, todos le dicen, lo critican y le dicen que no debe estar ahí, pero él les dice que pues esto es por ahora, no intenta casarse, está joven. Y efectivamente, en algún punto, algunos pocos años después, rompe con ella y entonces él empieza un proceso donde empieza a buscar una novia judía, ¿verdad? Ya tiene veintitantos años, 26, por ahí o así. Y entonces empieza a tener novias judías y para hacer la historia corta, y ahora sí que pasan los días y los meses y los años y los años y los años, y no encuentra un amor como el que tuvo con la mujer de su juventud. Y hay un punto en el que toma la decisión, la busca, una historia real, la busca, este, para su fortuna está ah, soltera y ya estamos hablando, es que ya no me acuerdo si hubo dos momentos que la busca, creo que la busca en un momento dado, le vuelven a amenazar que lo van a desheredar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que vuelve a romper con ella. Esto no estoy recuerdo la verdad ahorita porque esto fue hace muchos años. Pero al final del día, un día dice, ¿saben qué? Le dice a su familia, y la familia le dejaron de hablar por un tiempo, ¿eh? Y dice, yo hice el intento, 15 años, busqué una mujer judía y nunca encontré una mujer que me enamorara, que me inspirara como esta mujer. Y entonces elijo el amor sobre mi herencia y hasta sobre la familia. Eh, Y afortunadamente, eventualmente esto se fue poco a poco con mucho esfuerzo también de parte de la familia, lo fueron aceptando nuevamente. Es una historia real, completamente real. Ujú. Entonces, pues este sacrificio final de Romeo y Julieta refleja esta noción del amor como un ideal tan elevado que solo puede ser consumado a través de la muerte. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ahora el Quijote. ¿Ah? Eh, El Quijote de Miguel de Cervantes, esta obra caballeresca y romántica, para los que significa, pues, por muchas razones es importante. Una de ellas es porque no podíamos estar teniendo esta conferencia en español si no hubiera sido por esta obra. Digo, a lo mejor le hubiera estar en otro idioma, no lo sé, pero el hecho es que el idioma español fue de alguna manera unificado y condensado y articulado profundamente a través de esta obra, ¿verdad? Y entonces en esta obra de amor caballeresco, romántico, se personifica a una figura que es la mujer Dulcinea de Toboso, que es el objeto de devoción de Don Quijote. Y aunque Dulcinea
nunca aparece físicamente en la obra. La idealización por parte del protagonista refleja esta tradición de un amor cortés. Esto es fascinante porque, híjole, ya cuando hablemos de qué es el amor desde el punto de vista psicológico, va a ser muy interesante, o el enamoramiento, más que el amor, el enamoramiento. Entonces, donde el amor es una cuestión más de devoción espiritual que de contacto físico o consumación, hay personas que consideran que esto es amor. Hoy día, he conocido personas que dicen, si lo que quiere es sexo, entonces no es amor, no me ama porque me busca. Y tengo un enamorado que nunca me ha pedido tener relaciones sexuales y me quiere. Ese hombre sí me ama. Yo he conocido personas que piensan así. A lo mejor algunos dirán, eso no es real. Sí lo he escuchado con mis propios oídos, esta forma de sentir el amor. No estoy cuestionándolo, estoy planteándolo nada más como una realidad. Entonces, Don Quijote ve en Dulcinea una fuente de inspiración para sus actos heroicos, mostrando cómo el amor puede motivar la valentía, la nobleza y el sacrificio personal. O sea, hoy en la mañana un cliente me decía, porque el papá de ellos, de la familia, murió cuando el más pequeño tenía 8 meses y la madre le decía que ese niño había sido su motorcito, porque, porque fue la mantuvo a ella en movimiento, en acción, ¿verdad? Entonces, el amor como un motivador, ¿verdad? En este caso, la valentía, a la nobleza, al sacrificio personal a pesar de que sea un ideal inalcanzable. Hay gentes que el amor prácticamente lo ven idealizado. Por eso hay gente que nunca están contentos en relaciones, porque su visión del amor es tan ideal y nadie alcanza sus estándares. Ninguna persona ni ninguna relación. Yo he conocido gente que dice, entonces prefiero estar sola o solo porque no he encontrado esa persona perfecta o ese amor perfecto, ¿verdad? Entonces, este amor imaginado se convierte en un reflejo de las fantasías e ideales románticos de la caballería medieval. ¿Ah? Muy bien. Otro ejemplo de la obra clásica, la Ilíada y la Odisea de Homero. Estas dos obras épicas, ¿verdad? De batallas que nos ofrecen varias formas de amor, ¿verdad? Está el amor conyugal, el amor heroico, el amor filial. En la Odisea está el amor entre Penélope y Odiseo, ejemplo de lealtad que decíamos, que se queda esperándolo soltera, tejiendo, ¿verdad? Hasta que pasan años y regresa y dice cómo el amor, este amor como lealtad y esa perseverancia, esa paciencia, ese esperar, fue finalmente compensado, ¿no? A pesar de los años de separación, ese amor perduró y se reforzó con el tiempo. ¿M? No siempre pasa así, en la Ilíada pasó así. En la Ilíada, perdón, en la Odisea. En la Ilíada, en el amor filial y heroico, se manifiesta en personajes como Héctor, ¿verdad? Que lucha por su familia, por su ciudad, y muestra cómo este amor puede trascender lo romántico para incluir la lealtad y el deber hacia los seres queridos y la comunidad. En ambos casos, el amor se presenta como un principio fundamental que sostiene a los héroes y les da una razón para luchar y sacrificarse. Ese amor, hasta la fecha, en algunos movimientos políticos sociales, consideran que lo hacen por amor. No lo cuestiono, simplemente ese sacrificio de Cristo se dice que fue por amor a la humanidad, ¿verdad? En una canción por ahí que se refiere a la Revolución Cubana, dice, este, madre en tu día, ¿no? Dice, recuerda que fue por tu amor, ¿ah? O sea, el amor a la patria, ¿no? Muy bien. Entonces, la interpretación y contexto de este amor en la literatura clásica, decíamos, está
profundamente vinculado a valores culturales soles de la época. En muchas de estas obras el amor no es solo un sentimiento personal, sino que está condicionado por expectativas y por normas sociales. Estas historias de amor o idealizado o trágico o sacrificial o sacrificado revelan la importancia que las sociedades antiguas daban a conceptos como el honor, como la lealtad, como la paciencia, el deber, y que lo ponían por encima de los deseos individuales. Por eso decíamos que el concepto de lo individual es más reciente y el concepto de lo individual como algo importante y valioso es más reciente. Entonces, estas obras nos invitan a reflexionar cómo el amor puede ser tanto una fuente de fortaleza como de sufrimiento y cómo está ligado a dinámicas sociales y culturales de cada época. ¿Verdad? Bien. Ahora vamos hacia el amor en la literatura moderna, ¿verdad? Cómo esto cambia o los cambios que suceden a través de la literatura moderna, cómo el paso de esa literatura clásica a la moderna, el amor empieza a ser representado de una manera más compleja. Esto me recuerda un estatus que inventaron, no sé si desde antes en algún otro lugar, pero me lo recuerdo que eso era una opción en Facebook, ¿se acuerdan? Dice complicado, ¿no? O sea, puedes tener la opción de poner que estás soltero o que estás en una relación o complicado, ¿verdad? Y cómo va siendo profundamente psicológica. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento del ser humano históricamente se ha ido profundizando. Hoy día nos vamos conociendo de una manera, por lo menos a nivel cultural y social, tenemos herramientas para conocernos de una manera tan profunda, tan detallada, tan exquisita, como nunca ha habido en la historia de la humanidad esta oportunidad. Y eso gracias a todo este movimiento, en gran parte, no exclusivamente, pero en gran parte al desarrollo y la evolución de la psicología. Entonces, en lugar de retratarse al amor como un sentimiento idealizado o sujeto a fuerzas sociales externas como en las tragedias de Shakespeare o las epopeyas de Homero, el amor en la literatura moderna se convierte en un territorio donde predominan las contradicciones internas. ¡Qué sorpresa! O sea, cómo vivimos el amor muchos de nosotros en la vida moderna como un tema de contradicción, como un tema de ambigüedad emocional, como un tema de conflicto interno, como el que decía Sartre entre la libertad y el amor. O sea, eso es como se está viviendo el amor en la literatura moderna. Y desde luego refleja la realidad desde la vida moderna. Entonces, ¿qué cambios ha habido en la representación del amor? En estos personajes literarios ya no son héroes. De hecho, las ideas del héroe ha ido cambiando. Los que estamos en México y en América Latina, pues sabemos del Chapulín Colorado, ¿no? Pero no es el único. Los héroes, muchos héroes eh, de, desde versiones de Superman con su parte oscura, perdón, versiones de Superman con su parte herida o versiones de Batman con su parte oscura que han sacado en las películas más recientes, este, o muchos héroes que ya no son tan perfectos que se presentan en las películas modernas de héroes, pues nos hablan cómo ha ido cambiando este concepto del héroe. Entonces, los personajes literarios de hoy día no son héroes que sacrifican todo por amor, sino seres humanos que se enfrentan a sus limitaciones, a sus deseos, a sus frustraciones. Y cómo en estas relaciones amorosas en la literatura moderna tienden a ser más introspectivas, exploran temas como el desamor, como la insatisfacción o como la búsqueda de identidad y desde luego muchos con conflictos emocionales, psicológicos internos. Entonces, el amor, en lugar de ser solo
o únicamente o una gran fuente de plenitud, de realización, ¿verdad? ¿Verdad? En algunos casos sacrificio heroico, es decir, una vida eterna de heroísmo por este sacrificio, se convierte en espacio de incertidumbre, de cuestionamiento, de duda, de, em, de reflexión, ¿verdad? Se convierte en todo eso el amor en la literatura moderna. Aquí vamos a retomar justamente lo que vimos la sesión pasada de manera muy, muy breve, ¿verdad? Como en los movimientos existencialistas y modernismo de la filosofía, como uno de los principales factores que influyen en la representación del amor en la literatura moderna fue el surgimiento de estos movimientos filosóficos, tanto el existencialismo como el modernismo, ¿no? Ya decíamos, lo vimos en la sesión pasada, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, que centra su atención en la subjetividad, en la libertad individual, en la búsqueda de significado, en un mundo de que carece de valores absolutos. No vamos a repetir la sesión pasada, ¿verdad? Pero esto genera cambio en la manera de representar el amor en la literatura. Ya no se trata o no se ha tratado de un ideal romántico, heroico, sino de una experiencia profundamente personal, plagada de ambigüedades y de contradicciones. Y seguramente ninguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Aquí todos el amor ha sido completo, pleno, de principio a final, ¿verdad? ¿Apenas es el taller? Bueno, Vale. ahí les pido, porque no tengo acceso inmediato. Ah, aquí sí está, sí puedo tenerlo. Ah, gracias por poner el micrófono, gracias. Entonces, el amor comienza a explorarse no como una fuerza externa, que guía la vida de personajes, sino como una lección individual. Fíjense interesante, ¿verdad? Aquí ya empieza a tener un rol muy importante el individuo, ya no es una fuerza externa que me guía, sino una elección individual y que refleja angustias, dudas, soledad, que son parte de la existencia humana, lo que decíamos la vez pasada del existencialismo. Por otro lado, el modernismo lleva o ha llevado a escritores a cuestionar las formas tradicionales de narrar y de presentar el mundo, que incluyen las relaciones amorosas. Actores como modernos como Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust, entre otros, presentan el amor desde perspectivas más fragmentadas, más psicológicas y que se enfocan en emociones internas, pensamientos contradictorios y las complejidades de la psique humana. Muy bien. Fíjense, por ejemplo, cambios sociales, el de la emancipación femenina, el de la revolución sexual, el de la urbanización. Otro factor clave entonces fue el impacto de cambios sociales en la era moderna, la emancipación femenina, los movimientos de los derechos de las mujeres, particularmente el siglo XX, transformaron las dinámicas de poder. Y vamos a ver, cuando lleguemos a la ciencia y el amor, cómo invenciones como la, la píldora anticonceptiva y más reciente el sildenafil, con el nombre comercial de Viagra, cómo viene a revolucionar las relaciones amorosas. Ya llegaremos a ese punto. Entonces, ¿cómo transforman esto las dinámicas de poder y las expectativas dentro de las relaciones amorosas? Acuérdense, lo vimos con Foucault, todas las relaciones humanas tienen un aspecto de poder, ¿verdad? Las relaciones amorosas no están ausentes de esa relación, esa dinámica de poder. Entonces, a medida que las mujeres ganan independencia, comienzan a cuestionar roles tradicionales de género, cómo las representaciones literarias del amor se vuelven más complejas y menos estereotipadas.
¿verdad? Y el amor ya no se limita a los confines del matrimonio y las expectativas patriarcales, claro, el amor, toda esta revolución de alguna manera tiene un impacto en la sexualidad, en el matrimonio y desde luego en todas las relaciones de poder, todos los roles de género. Entonces, en lugar, mujeres en la literatura moderna comienzan a buscar relaciones, ¿verdad? Que están basadas en la igualdad, están basadas en la autenticidad emocional. Fíjense bien, la diferencia enorme. Ya no están basadas en buscar el hombre que las proteja, el hombre que las salve, ya están buscadas en otra cosa. El amor se experimenta de manera distinta. El amor es distinto para diferentes personas. Y cómo en la medida que nuestra conciencia, el poder, las estructuras sociales, con todo esto va cambiando, el amor también va cambiando. Entonces aquí los autores comienzan a explorar tensiones entre el amor y la libertad personal y las aspiraciones individuales. La revolución sexual de la década de los 60 y los 70 también desempeña un papel crucial en la redefinición del amor. Este movimiento rompió con las nociones tradicionales de la sexualidad y promovió la exploración de nuevas formas de relacionarse y libera al amor de restricciones morales y sociales de épocas anteriores. Así la sexualidad entonces pasa a ocupar un lugar central en las narrativas amorosas. Antes no tanto, no era lo central, era periférico. En Romeo y Julieta qué sexo tan bueno tuvo Romeo con Julieta. No sabemos ni siquiera si tuvo, digo, de acuerdo a la obra de Terea, no, pero no sabemos si de alguna manera pudiéramos culturalmente implicar que hubo sexo entre Romeo y Julieta. Los dejo a su imaginación. Es lo bello de la, ay, 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 qué cosa tan curiosa. De pronto llegó algunas personas a las 8. No sé si hubo una confusión ahí, por ahí, pero bueno, si los que están entrando hubo una confusión, porque ahorita acaban de entrar tres gentes y coincide, o cuatro, coincide con la hora, a lo mejor hubo un error, les pido disculpas, no lo sé, pero bueno, ahorita lo aclaramos. Déjenme seguir con la conversación, ¿vale? Entonces, eh, estas obras modernas, la sexualidad pasa a ocupar un lugar central en las narrativas amorosas y en las obras literarias. Y también empieza a formar una parte importante de la vida moderna en el amor. Ya las personas, no es suficiente, para algunas personas no es suficiente que haya amor, de la parte sexual para algunos es importante, a tal punto que hay personas que dirían, antes de casarte, ten relaciones sexuales con tu pareja, porque no vaya a ser algo que va a ser muy importante en tu vida amorosa y no vaya a ser que después te casaste y descubras que no era exactamente un buen match, una buena combinación, ¿verdad? Entonces, obras literarias comienzan a abordar temas como el deseo, como la identidad sexual, como las relaciones no convencionales, y empiezan a reflejar un mundo en el que las normas sobre el amor y el sexo estaban en constante cambio. ¿Verdad? Muy bien. Como ayer. Por favor, si me pueden ayudar con su micrófono cerrándolo. A ver, déjenme ver si puedo accesar el micrófono. Aquí está, aquí está. Muy bien. Gracias a los que acaban de llegar. Bueno, la creciente urbanización y la vida en las grandes ciudades también influyeron en estas representaciones literarias. Las ciudades modernas se convirtieron en espacios donde las relaciones eran más transitorias, menos estructuradas por las normas tradicionales. No había eso de, eh, ¿cómo dicen? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Me recuerda cómo estadísticamente se dice que uno de cada 5 personas en el mundo son homosexuales. Pero si te ibas a ciudades como San Francisco, Nueva York, eran quizás 2 de cada 3 personas eran homosexuales, porque en algunas ciudades emigraban los homosexuales en épocas donde era más difícil la homosexualidad en pueblos pequeños, ¿no? Entonces, justo esto es parte de lo que está hablando, ¿no? Entonces, en esta literatura, perdón, y por tanto estas ciudades eran menos estructuradas por normas tradicionales, se encontraba
mucho más libertad, mucho más liberación en ese sentido. Entonces, en la literatura del amor pasa a ser visto como algo efímero, a menudo alienante, ¿verdad? Donde la proximidad física no siempre garantizaba una conexión emocional significativa. Y esto lo vemos hoy día. Es una paradoja muy interesante. Yo he visto memes donde hay memes donde está una pareja de jóvenes y donde están teniendo relación sexual y de pronto está, él le dice primero una expresión de algo de su cuerpo físico, ella se pone muy contenta y luego en una de estas él le dice te amo y ella se enoja. Es un meme, ¿verdad? O sea, lo sexual está bien, pero lo emocional hay un límite. Espérate, eso sí no lo toques, ¿no? Muy interesante esa nueva forma de ver el amor también en la vida moderna. Eh, También la psicología ha tenido un impacto en cómo vemos el amor, ¿verdad? La psicología moderna, particularmente las teorías de Sigmund Freud, de Carl Jung, tiene un impacto importante en el amor o en la representación del amor en la literatura, ¿no? Freud, con su teoría del inconsciente, el estudio de los deseos reprimidos, introduce una forma de entender las emociones y los comportamientos humanos. En su visión de Freud, el amor está estrechamente ligado a los impulsos sexuales y a conflictos internos entre el deseo y las normas sociales. Los autores modernos comenzaron a incorporar estas ideas en sus obras, explorando el amor no solo como una experiencia consciente, sino también como una manifestación de los deseos inconscientes, de los traumas y de las neurosis de los personajes. ¿Ah? Por ejemplo, en el concepto freudiano, que todo esto seguramente lo vamos a retomar un poquito más cuando lleguemos a la ciencia, y ahí vamos a ver otros temas más profundos de la psicología y el amor. Pero, por ejemplo, en el ejemplo del concepto freudiano, el complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? Donde el deseo inconsciente del hijo hacia el progenitor del sexo opuesto ha influido en la representación de dinámicas familiares amorosas. Muchos de nosotros hoy día ya no es tan sorpresivo tener esta reflexión, algunos, no todos, de si de alguna manera elegí a mi pareja porque en alguna parte se pueda parecer a mi papá, a mi mamá o a alguien muy significativo de mi niñez que tuvo un rol de cuidarme, de cuidador de mi niñez. ¿Ah? Entonces, esto hace que el amor a veces pareciera algo conflictivo, algo cargado de tensiones psicológicas no resueltas. Obras como Ulises de James Joyce y Madame Bovary de Gustave Flaubert muestran cómo los deseos reprimidos y las contradicciones internas de los personajes afectan su capacidad para amar y ser amados. Por el otro lado, Jung introduce conceptos como los de arquetipos, procesos de individuación, lo cual lleva a autores a explorar el amor como una vía para alcanzar una mayor comprensión del yo, para una forma de conocerme, como un espejo el otro, ¿verdad? Y la conexión entre el inconsciente, perdón, y la conexión con el inconsciente colectivo. En esta visión del amor se puede verse como una forma de integrar partes fragmentadas de la psique y alcanzar un estado de totalidad. O sea, el amor como una vía hacia la unidad. Estas ideas junguianas influyeron en la literatura moderna, donde el amor ya no se representaba solo como una experiencia emocional, sino también como un proceso de autodescubrimiento y desarrollo espiritual. También tenemos esa visión. ¿Ah? Bien. Seguimos. Entonces, el amor en la literatura moderna y contemporánea, ¿vale? Muy bien. ¿Qué características tiene el amor en estas obras modernas, verdad? El amor en la literatura moderna, ¿verdad? Se representa, o la representación del amor se transforma más bien radicalmente respecto a obras clásicas, va adquiriendo características más complejas. Y el amor se va haciendo en la vida, podemos decir que el amor en la vida moderna, con respecto al amor en la vida más antigua, se está volviendo más complejo y es más introspectivo. Y en algunos casos, como aquí dice, desafiante.
Mientras que en las obras clásicas el amor estaba más relacionado con ideales universales como el sacrificio, la devoción, el deber. Y como dijimos hace rato, hay gentes que todavía lo siguen viendo de esa manera, ¿verdad? Pero en la literatura moderna, el amor se presenta más como una experiencia profundamente individual, marcada por incertidumbre, por conflicto interno, también por ambigüedad, ¿verdad? El amor también tiene una dimensión, eh, como ya lo anticipamos hace rato, tanto introspectivo como psicológico. Una de las características del amor en las obras modernas es un enfoque introspectivo. O sea, virarme, el amor me hace verme, me hace reflexionar. El amor ya no se representa solo como un sentimiento idealizado, como solamente un sentimiento romántico, sino como un fenómeno profundamente personal y subjetivo. Personajes en la literatura moderna experimentan el amor a través de un proceso de autoexploración, donde las emociones y los deseos se entrelazan con los conflictos internos, inseguridades, miedos. A menudo el amor se convierte en una forma de descubrir quiénes son o quiénes son los personajes o quiénes somos los lectores cuando nos identificamos con los personajes, revelando fortalezas, tanto de fortalezas como debilidades. Este enfoque introspectivo, ¿verdad? Está estrechamente relacionado con este auge de la psicología moderna, que permite que escritores exploren capas emocionales y psicológicas del amor de maneras antes inexploradas. Fíjense, el amor como fuente de desilusión también y frustración. En obras modernas, el amor a menudo deja ser una fuente de plenitud y realización y se convierte en experiencias marcadas también por desilusión o por desamor o por frustración. Muchos personajes modernos buscan el amor con la esperanza de llenar vacíos emocionales, pero con frecuencia se encuentran con la realidad de que el amor no es la respuesta a estos problemas existenciales. En lugar de ser una fuerza redentora en estas obras modernas, el amor puede ser una fuente de sufrimiento, también de dolor e incluso de autodestrucción. Hace poco escuchaba, esto lo pongo entre paréntesis, algunos de ustedes saben que la segunda muerte de jóvenes en México es el suicidio. Cuando yo era niño joven, que yo veía estas estadísticas de otros países, a mí me dolía mucho esto y daba gracias a Dios que no era en México. Bueno, ahora lo tenemos en México. Y esto no lo he podido verificar. Sí sabemos que es muchísimo mayor el número y no sé en qué proporción, pero creo que es una proporción de 4 a 1. Si alguien encuentra esa estadística, la pueda compartir aquí. Este, 4 a 1, las personas que se suicidan son más hombres que mujeres, en la proporción de 4 a 1, ¿verdad? A ver, aquí hay un mensajito en el chat, déjenme ver qué dice. Mm, caramba, no tengo, no. Parece que no había. No sé si yo me equivoqué. A ver, voy a abrirla un poquito. No hay chat. Bueno, entonces decíamos que si alguien encuentra esa estadística, me la pasan cuántos hombres son. Pero lo que sí escuché, esto no lo puedo verificar, lo comparto, si alguien lo puede verificar, pero que una buena razón un buen número o un factor importante de estos suicidios es el desamor, el rechazo que sufren algunos de estos jóvenes. Es interesante eso, nada más lo pongo ahí. No me sorprende, no me sorprende, me duele, este, pero lo quiero compartir por lo que está diciendo aquí, lo que estamos compartiendo aquí en esta conversación. Entonces, en Madame Bovary de Flaubert, la protagonista Emma Bovary representa esta característica de la literatura moderna. Emma busca el amor romántico, una escapatoria a esa vida insatisfactoria, esperando que las pasiones y los amantes la liberen de la monotonía de su existencia, ¿no? Eso sí lo he visto, ¿no? Hay gente que eh, eh,
Eso sí, lo he visto muchísimo, donde la pareja dice, no soy feliz, no soy feliz, y le culpan al otro. O sea, la infelicidad tiene que ver con el otro, ¿verdad? Este, muchas veces, eso lo he visto como terapeuta. Sin embargo, en lugar de encontrar la felicidad, Emma se enfrenta a la desilusión y la insatisfacción, lo que finalmente le lleva a la ruina, ¿verdad? Flaubert usa el amor en esta obra como una crítica al ideal romántico y como un medio para explorar las expectativas irreales que los personajes tienen sobre relaciones amorosas. Esto no pasa en la vida moderna, ¿verdad? Esto nada más pasa en la literatura. Muy bien. El amor y crisis de identidad. Otra característica esencial del amor en la literatura moderna es esta relación que tiene con la identidad personal. Entonces, aquí en la literatura moderna, el amor ya no es solo una relación entre dos personas, sino también un espacio en que estos personajes intentan definirse y comprenderse quiénes son, ¿verdad? En muchas obras modernas, el amor está ligado a la búsqueda de significado personal y los personajes se embarcan en relaciones amorosas con la esperanza de encontrar respuestas a sus propios dilemas existenciales. Sin embargo, esta búsqueda a menudo resulta fallida, ya que los personajes descubren que el amor no les da una identidad estable ni resolver los conflictos internos. Déjenme apagar el micrófono aquí. Si los que van entrando van apagando sus micrófonos, se los agradecemos. Gracias. Muy bien. Entonces, esta esperanza de que, de que si yo tengo una pareja, de alguna manera refleja quién soy yo, me da una identidad. Si tengo una persona exitosa en mi vida, entonces yo soy exitoso. Si tengo una mujer trofeo, entonces yo soy algo, yo soy alguien en la vida. Entonces, esta búsqueda de identidad a través de las relaciones, pues es parte de lo que está en esta literatura y desde luego refleja parte de estas situaciones en la vida moderna del amor. En el Gran Gatsby de Fitzgerald, el amor de Gatsby por Daisy es un reflejo de esa búsqueda de identidad y éxito. Gatsby idealiza a Daisy como la encarnación de sus aspiraciones y del sueño americano, pero esta relación se desmorona cuando él se enfrenta a la fantasía. El amor se presenta aquí no solo como un sentimiento romántico, sino como un deseo bueno, como un espejo de los deseos insatisfechos y la búsqueda fallida de significado, ¿verdad? En un mundo marcado por el materialismo y la superficialidad, lo que decíamos. O sea, yo voy a tener esta pareja y entonces, como parece tal cosa, como se ve de tal manera, pues eso me va a dar algo. Y pues igual que pasa con otras cosas, cuando pensamos que el materialismo te lo va a dar, pues lo mismo sucede en el amor, ¿verdad? El amor en conflicto con la realidad social, ¿verdad? En la literatura moderna, el amor también se presenta a menudo en conflicto con la realidad social y las presiones externas, mientras que en la literatura clásica el amor enfrentaba barreras externas como las diferencias de clase o los deberes familiares. En la literatura moderna las barreras son más sutiles, a menudo psicológicas o culturales. Expectativas sociales, roles de género cambiantes, nuevas formas de relacionarse. Todas ellas afectan profundamente las relaciones amorosas y creando ambientes de tensión entre el deseo personal y las normativas sociales, ¿verdad? En la obra del amante de Lady Chatterley, espero pronunciarlo correcto, de D.H. Lawrence, es un ejemplo de este tipo de conflicto, ¿no? Déjenme cambiarlo, permítanme hacerlo pequeño. Muy bien, muy bien. El amor como conflicto con la realidad social, otra nueva perspectiva. La historia narra la relación entre una mujer aristocrática y un guardabosques, ¿no? De clase trabajadora, lo que desafía las normas sociales y sexuales de la época. A través de esta relación, Lawrence explora cómo el amor y el deseo sexual entran en conflicto con las restricciones sociales impuestas por la clase y por la moralidad, una versión moderna, digamos, de Romeo y Julieta, ¿no? O de Amor sin barreras. El amor en esta obra no solo es una experiencia íntima, sino también una forma de rebelión
contra las estructuras y de poder establecidas. Muy bien. No les queremos echar a perder la lectura de la obra, así es que si la quieren leer, pues ya ahí verán el final. El amor provisional y efímero. El amor en las obras modernas también refleja la naturaleza cambiante. Ya casi acabamos, ¿eh? Sean pacientes para los que han estado desde el principio. Refleja la naturaleza cambiante y transitoria de la sociedad contemporánea. A medida que el mundo moderno se urbaniza, ya hablamos sobre eso, las relaciones se vuelven más fluidas y más temporales, más efímeras, más provisionales. También el amor también adopta, bueno, pensemos en aplicaciones sociales, ¿no? Donde se buscan para tener sexo con alguien esta noche. O sea, entonces el amor también adopta un carácter más efímero. Yo recuerdo ahorita un cliente, un jovencito, hace algunos pocos años, como de veintitantos años, veintitantos altos, que me dijo, este, estuvimos hablando de sus relaciones amorosas. ¿Saben cuánto habían durado su relación más larga? Tenía 28, 29 años. ¿Cuánto habían durado sus relaciones más largas? A esa edad, sus relaciones más largas eran de una noche. Eran las más largas. Y eh, no voy a entrar ahorita a todos los detalles psicológicos porque lo trabajamos y lo transformó. Pero una de las cosas, yo le dije, ¿por qué no hacemos un ejercicio, ve a un bar, como lo haces normalmente? Y en esta ocasión, vamos a ver qué pasa. No te acuestes con la pareja, un cuate muy bien parecido, por cierto. No te acuestes con tu pareja. Le dije, pídele que se vean al siguiente día o otro día y ten una cita. Nada más, a ver qué sucede. Es un experimento, no te estoy indicando nada más que eso. Y lo hizo así. Y entonces, le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues ya no me gustó. Digo, ¿por qué no te gustó? Dice, es que le levanté el pelo y tenía la raíz del pelo de otro color. Esa es la razón por la que ya no le gustó. Cada uno saca sus conclusiones de eso. Bueno, entonces seguíamos esto, ¿verdad? Entonces, las grandes narrativas de amor eterno que dominaban obras clásicas ahora son reemplazadas por relaciones pasajeras, donde los personajes experimentan el amor de manera temporal, sin la promesa de una conexión duradera. Este amor provisional refleja sentimiento de incertidumbre que caracteriza la vida moderna. En la obra La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, el amor entre los personajes principales es fragmentado y fugaz, con múltiples relaciones y deseos que no llegan a consolidarse en una unión permanente. Kundera explora cómo el amor se convierte en una experiencia transitoria en consonancia con las tensiones existenciales y la búsqueda de libertad en la vida moderna. Muy bien. El amor como exploración del erotismo y el deseo sexual. En la literatura moderna también se asocia cada vez más como la exploración del erotismo y del deseo sexual, aspectos que estaban reprimidos o tratados de una manera muy abstracta en la literatura clásica. Los escritores modernos la abordan en términos de placer, en términos de deseo físico y con las complejidades del sexo, ¿verdad? En las relaciones humanas. El amor entonces ya no es solo un tema emocional o espiritual, sino también un campo en el que los personajes exploran su sexualidad y enfrentan las tensiones entre el deseo carnal y las normas sociales. Obras como El amante de Marguerite Duras, que lo convirtieron en una película, algunos la habrán visto o leído la obra, profundiza la relación entre el amor y el deseo físico, mostrando cómo el erotismo puede ser tanto una fuente de poder, ¿verdad? También algunos recordarán Lolita en ese sentido, como de vulnerabilidad en las relaciones amorosas. Duras presenta el amor como una experiencia que no se puede separar de la sexualidad, explorando cómo las emociones y los deseos se entrelazan en un contexto de conflicto cultural y de clase. Muy bien. Pues miren, son 8:31. En realidad aquí nada más es comparar lo clásico y lo moderno. Si me dan permiso, rápido lo vemos.
Y ya con eso se termina realmente. Fíjense bien cómo el contraste. En la literatura clásica, el amor se representa como un ideal externo y absoluto, y la literatura moderna como una experiencia individual introspectiva. La fuerza o naturaleza del amor en la literatura clásica como algo predestinado, ligado a valores sociales y culturales, y en la literatura moderna como una fuerza problemática y subjetiva. Las barreras o conflictos en la literatura clásica son barreras sociales, deberes familiares, expectativas divinas. En la moderna, conflictos internos, una lucha personal. Eh, Motivaciones de los personajes. En la literatura clásica, el deber, el honor, el sacrificio, y en la literatura moderna, la búsqueda de identidad y conexión emocional. El resultado del amor. En la literatura clásica, el sacrificio, la tragedia. En la literatura moderna, ahí más bien debería de ser insatisfacción, desilusión, frustración. Ojalá y satisfacción haya, ¿verdad? Pero normalmente no. Decíamos desde el principio que no. El enfoque emocional en la literatura clásica es colectivo, normativo; en la moderna es subjetivo, emocional. Y en la época representadas, en la literatura clásica, la antigua, la medieval y la renacentista; y en la moderna, pues la moderna y la contemporánea. Muy bien. Pues muchas gracias. Aquí termina esta conversación, esta presentación, esta conferencia. Pasamos a unos minutitos que alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo ven? ¿Qué se abre para ustedes de esta conversación? ¿Qué les hace reflexionar? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les mueve? ¿Qué está ocurriendo en su conciencia? Acuérdense que este es un programa para hacer conciencia. Entonces, ¿quién quiere, quién quiere comentar algo? Ya sea en el chat, algún comentario, o a través de abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera? A ver, en el chat aquí tenemos algo ya, un mensaje. Dice, caramba, dice Margueo, no se escucha, Carlos. Eh, me preocupa si era un tema, aquí dice Rita que sí se escucha. Parece, Margueo, y espero se haya corregido, que sí se escuchaba o se arregló tu bocina o algo. Rita Isabel, gracias por tanta dedicación y sí se escucha. Bueno, qué bueno, porque me hubiera partido el corazón saber que hicimos todo este esfuerzo y no se escuchó. Bueno, alguien ya nos lo hubiera dicho antes, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que se esté moviendo ahí en su corazón, en su mente? ¿Alguna reflexión? ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede cuando vemos esta otra óptica del amor desde la literatura? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la experimentan? Bueno, pues a mí me gustaría, porque ya casi me tengo que ir, tengo una reunión ahorita que ya tengo que entrar, Sí, pero Rosamelia. bueno, a mí la verdad, pues como siempre me gustó muchísimo, la verdad es que es mucho que reflexionar porque son muchas ideas, son muchos momentos, pero bueno, a mí que siempre me ha gustado la literatura, pues creo que pues es como una oportunidad o un pretexto para experimentar muchas de esas cosas, ¿no? Que se comentaron, desde el Mm. amor ideal, el amor platónico, el amor que nunca se realiza, el amor trágico y tantas cosas que, Vas a tener pues muchas experiencias de amor entonces, es lo que me estás diciendo, Rosamelia. sí, la verdad que sí, ¿no? Aunque muchos de ellos Vámonos, han vamos con sido todo, Rosamelia. ficticios, pero bueno. Pero sí, pero bueno, a mí lo que reflexionaría o me instalaría es en lo que el momento actual, ¿no? De cómo ha cambiado esa perspectiva en los muchachos. Y bueno, sí, yo cuando leía esas novelas no lo veía desde un punto de vista psicológico, Mm, lo veía desde otro punto de vista, y ahorita con todo lo que comentó, pues sí me hace ver cómo nos permite vernos a nosotros mismos y conocernos, ¿no?
y pues muchos de los comentarios decir, no, pues eso no me gustaría verlo así, o no aceptaría que alguien viera así el amor, ¿no? O que yo viera así el amor. Pero ahorita sí lo que preocupa un tanto es cómo lo ven los muchachos jóvenes, ¿no? El amor un poquito, pues, pues como que no se instalan en el amor, pues, ¿no? Como que llegan al otro punto opuesto de que a lo mejor no existe más que un solo instante y ya, no sé, es lo que se me Interesante. Habría que tener viene. conversaciones con estos jóvenes y tratar de ponernos en sus zapatos y ver, tratar de verlo desde su perspectiva, ¿no? ¿Vale? No de la perspectivas otras, sino otras perspectivas. Pero qué bonito, gracias, gracias por los Sí, voy a comentarios. tener que salir. Muchas gracias. Adelante, adelante, gracias por tu comentario. Y dice Rita, perdón, déjame ver, aquí hay un comentario escrito en el mensaje, dice Rita Isabel, sí, dice, en verdad es un tema muy importante para nuestro camino de evolución, sin duda, fundamental, y usted comparte de una manera magistral. Gracias, Rita, gracias. Ojalá, qué bueno que te gusta, y que te otorga valor. Y las experiencias del amor son únicas, sin duda. Yo creo que no hay un amor que se repite para los que se han enamorado o han amado a más de una persona en sus vidas. Seguro que son distintas, no habría una idéntica. Entonces, experiencias únicas e irrepetibles. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Quiere abrir el micrófono o alguien quiere poner alguna otra experiencia? Mientras tanto, les recuerdo a todos, si es que ya fue la última, que los invito a que pongan un comentario a aquellos que les motive en el grupo de cuál fue la experiencia de hoy, para que se motiven a seguir participando en las siguientes. Es tan padre la parte del arte ahora. Vamos a ir viendo con las diferentes artes cómo ven el amor. Este, y para que también vean la grabación, ahora que pongamos la grabación, pues vean la grabación, ¿vale? Entonces, de acuerdo con Rita, dice Rosamelia, siempre magistral, gracias, agradezco que sea, lo hago con amor, lo hago con el deseo de que haga una conciencia para todos. Bueno, pues entonces vamos a terminar, vamos a cerrar. Gracias a todos. Compartan en el grupo su experiencia. Nos vemos en 2 semanas y vamos a ir explorando una perspectiva nueva desde el arte, el amor y que cada vez tenemos una vida más amorosa todos. Dice por ahí Rita, somos seres creativos por herencia divina y lo hacemos así en el amor. Sí, el amor es la creatividad y el amor van juntos, ¿verdad? Sin duda. Qué rico, qué bonito, qué belleza, amor y creatividad. Gracias, gracias. Yo les agradezco a ustedes, igual, gracias, gracias, porque sin audiencia no hay conversación. Le faltan grabaciones. Voy a revisar eso, Rosamilia. Creo que sí, por ahí me he saltado algunas. Sí las tenemos, sí están subidas, pero no las he compartido. Las vamos a compartir pronto. Y vamos a también abrir, asegurar que estén todas las grabaciones en el chat de, em, de, em, ¿cómo se llama? De la otra plataforma, aparte de la de, ¿cómo se llama? La de la palomita azul, Sí, ¿cómo se llama? Instagram. No, no, Instagram. El otro, ay Dios, bueno, ya estoy cansado, tengo un día largo y ya di dos, mi segunda conferencia de la noche, entonces, pero bueno, Telegram, sí, en Telegram, para que todos los que han entrado tarde puedan ver desde la número 1 hasta la más reciente, ¿vale? Bueno, un abrazo, los quiero mucho, nos vemos en la siguiente. sí, Adiós. gracias a Bye. Dios. Gracias a todos, un abrazo a todos.